sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Si yo le pregunto al hermano Edwin cuál es la ley, fácilmente me lo va a mostrar. ¿Cuál es la ley para nosotros? ¿La ley son los 10 mandamientos o la ley es la Biblia? La ley es toda la Biblia, hermanos. ¿Los 10 mandamientos qué es? Es un resumen de toda la ley escrita en la Biblia. Lo tenemos bien claro eso, ¿verdad? La ley no solo son los 10 mandamientos. La ley es un resumen ¿de qué? De todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Cierto? Ahora vamos a ver la ley como educadora. ¿Qué significa educar? ¿Qué es educar para nosotros? Nosotros hemos ido a una escuela, nosotros hemos ido a un curso, nosotros hemos ido a trabajar, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Adquirimos qué? Conocimientos, nos educamos, y de otra u otra forma, nosotros vamos adquiriendo una educación, ya sea una educación en las escuelas, en las universidades, en nuestros hogares o en la iglesia. ¿La educación a dónde empieza, hermanos? Si nosotros leímos o estudiamos la lección pasada, ¿a dónde empieza la educación del ser humano? Empieza en el hogar. ¿Y cómo se comienza o cómo se da esa educación? Si nosotros estudiamos la lección, pudimos ver que la comunicación es el acto principal para que nosotros podamos educarnos. Si usted no le comunica nada a sus hijos, ¿de qué manera los va a educar? Si usted no expresa nada a las demás personas, ¿cómo los va a educar? ¿Cómo les va a enseñar? La ley a nosotros se nos transmite de una manera muy bonita. Ahora vamos a ver que la ley para nosotros, ¿qué significa? La ley para nosotros solo será un espejo. La ley solo nos muestra cuál es el pecado que nosotros cometemos. La ley nos salva a nosotros. Quiero que me digan los que han estudiado la lección, ¿la ley lo puede salvar? ¿Qué dice la cartilla? No y sí, pero la ley en sí sola ¿lo puede salvar? No puede. Si la ley diera vida o vivificara, como dice ahí, solo estuviera la ley. Pero nosotros sabemos que la ley no nos salva. ¿Quién nos salva es quién? Cristo Jesús. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, si la ley no puede dar vida, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Alguien me puede decir cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál? Educarnos, enseñarnos. ¿Para qué está hecha la ley? Para que nosotros podamos observar qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, ¿cierto? La ley nosotros ha sido o está para que nosotros podamos mostrar nuestros pecados, que nuestros pecados se puedan reflejar. Si no existiera la ley, si no estuviera la ley, usted no sabría si está cometiendo un pecado. Si la ley nos dice no matarás, usted no sabría que matar es malo. Si la ley dice no vas a cometer adulterio, usted no sabría que está cometiendo un error, un pecado. Pero la ley está ¿para qué? Para mostrar sus pecados, para poder reflejar los pecados y los errores que nosotros cometemos. En esta semana vamos a darnos cuenta que sí puede enseñarnos la ley de la gracia y del amor de Dios. La ley existe para enseñarnos el camino de la vida. Para eso está la ley. La ley, nosotros sabemos que en el mundo terrenal existen muchas leyes. Existen leyes de tránsito, ¿no? Si usted no cumple las leyes de tránsito, ¿qué sucede? Lo van a multar, lo van a corregir. Entonces, ¿para qué existen las leyes? Las leyes son para que usted las conozca y sepa el camino correcto.
La ley de Dios está hecha para eso, para que usted sepa el camino que debe tomar. Vamos a pasar rápidamente ahora al día domingo. Amar y temer a Dios. En Deuteronomios 31, versículos de 9 al 13, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice amar y temer a Dios? Cuando nosotros leemos Deuteronomios, capítulo 31, del 9 al 13, vemos que en el versículo 12 dice: congregarás al pueblo varones, mujeres, niños y extranjeros que habiten en tus ciudades para que oigan, aprendan y reverencien al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir toda la palabra que está en la ley. Y sus hijos, aunque no las conocen, oigan y aprendan a reverenciar a vuestro Señor Dios todos los días que vivan en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que enseñar esa palabra? ¿A quién dice que se le va a enseñar? Hombres, mujeres, niños, a los extranjeros. ¿Será que solo se le va a enseñar a una parte? ¿Solo se le va a enseñar a un cierto grupo? Dice que se le va a enseñar ¿a quién? A todos. ¿Y para qué se le enseña la ley al ser humano? Si nosotros vemos, dice amar y temer a Dios. Cuando se le enseña la ley al ser humano, ¿qué es lo que aprende primero? ¿Qué es lo que nosotros aprendimos cuando conocimos la Biblia? ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo cuando conoció la palabra de Dios? Dice amar y temer a Dios. ¿Qué fue lo que usted hizo cuando reconoció que la ley está escrita para que nosotros la sigamos? ¿Cuál fue lo que usted sintió cuando conoció la ley? Cuando usted conoció la ley, aprendió algo muy importante. Dice aquí que la ley, cuando nosotros la aprendemos o cuando nosotros la conocemos, aprendemos a temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Nosotros sabemos, tenemos bien el concepto de qué es temer a Dios, ¿cierto? Sabemos qué es temer a Dios. Muchas veces hemos escuchado temer a Dios. ¿Pero qué es temer a Dios? Dice temer y amar a Dios. Usted, todos nosotros hemos tenido un padre, ¿cierto? Y a usted, a su padre, lo respeta y lo ama. Podemos traducir la palabra temor a respetar. Porque si usted tiene un padre serio, que cumple su palabra, usted lo respeta, pero también le teme, porque su palabra se va a cumplir. Ahora bien, ¿por qué temer a Dios? ¿Y por qué amarlo? Cuando nosotros estudiamos la ley, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios es ¿qué? Omnisciente. ¿Qué más? Omnisapiente, todopoderoso, que es ¿qué? Un ser perfecto. ¿Y nosotros qué somos a la par de Dios? Unos viles pecadores. Pero aún así Dios nos ama. Vemos que Dios nos puede destruir en cualquier momento. Por eso es que nosotros debemos de temerle a Dios. Porque nosotros somos unos seres inferiores a Él. Somos unas personas pecadoras donde Dios los puede destruir en cualquier momento. Pero ¿por qué no nos destruye? Porque también Dios nos ama. Dios es un ser todopoderoso que nos puede destruir, nos puede hacer en cualquier momento desaparecer. Pero vemos que el poder de Dios es tan inmenso y tan divino que Dios nos puede amar. Cuando usted ama a Dios, usted también aprende a temer a Dios. Dice cuando, en primer lugar, Moisés dice que se le enseñen a quiénes, a los niños y que aprendan a qué, a temer a vuestro Señor. Es decir, aprender la ley presupone que el temor de Dios no será un resultado natural de conocerla. ¿Qué significa eso? En el mundo, todas las personas conocen la palabra de Dios. Todo el mundo ha oído hablar de la palabra de Dios, pero no todo el mundo le teme a Dios. Cuando usted conoce la verdadera palabra de Dios, cuando usted conoce bien a fondo la palabra de Dios, cuando usted conoce la ley, usted aprende a temer a Dios. Usted puede ver en la calle muchas personas que dicen, sí, yo conozco la ley, yo conozco la palabra de Dios, pero ¿ven que le teme a Dios? ¿Ven que respeta a Dios? ¿Ven que guarda algún mandamiento de Dios? No lo hacen, solo conocen la ley, pero no han aprendido a temer a Dios, porque dice que vamos a aprender a temer a Dios. No solo por conocer la ley vamos a de inmediato temerle a Dios, hay que aprender a temerle a Dios, hermanos. No solo porque usted lea la palabra de Dios, no solo porque usted conozca los 10 mandamientos, ya le va a temer a Dios. Usted debe aprender a temerle a Dios. ¿Y cómo va a aprender eso? Consagrándose a Dios,
viendo que Dios es amor también, viendo que Dios es todopoderoso y que Dios aún así nos ama. ¿Alguien quiere dar una opinión sobre el día domingo, amar y temer a Dios? ¿Alguien más que quiera dar su aporte acerca de amar y temer a Dios? Muchos conocemos amar y temer a Dios. Nosotros decimos, yo amo a Dios y Dios me ama. Pero también tenemos que tener un temor a Dios, porque Dios es todopoderoso. Y si Dios se airara o nos pidiera cuentas en este momento de todo lo que hemos hecho, nosotros no tendríamos cómo explicar todo lo que hemos hecho. Nosotros seríamos destruidos porque Dios sabe lo que hemos cometido. Dios sabe los pecados y errores que hemos cometido. Pero Dios es amor, pero también cumple su palabra, hermanos. Si Dios ha prometido que en aquel día, ¿qué va a pasar con los malos? Serán echados al lago de fuego. Ténganlo por seguro que va a ser cierto. Por eso es de temer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Ahora vamos a ver el día lunes, un testigo contra nosotros. ¿Cuál es ese testigo contra nosotros? En Deuteronomios 31, capítulo 31, versículo 14 al 27, el versículo 36 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede ahí como ¿qué? Como testigo contra ti. ¿Qué dice que se va a poner al lado del arca del pacto? El libro de la ley. Entonces, ¿qué se iba a poner ahí? Un testigo contra quién? Contra nosotros. Un testigo ante ti, decía ahí.
¿Para qué sirve este testigo, hermanos? ¿Para qué es este testigo contra nosotros? ¿Alguien me puede decir por qué un testigo? Es lo mismo, hermano, es lo mismo porque nosotros para ser juzgados tiene que estar en la ley de Dios, porque en base a la ley notamos en que nosotros apareceremos falsos en ese momento. Entonces, definitivamente es el libro de la ley por el cual el código celestial, por el cual nosotros como seres humanos vamos a ser juzgados. Así es. Este libro a usted lo va a juzgar o lo va a condenar. Porque aquí está escrito todo lo que usted tiene que hacer. Si usted no lo ha hecho, ¿qué significa? Este libro le va a mostrar a usted las reglas que usted no siguió o que siguió. Porque cuando le ponen una multa a usted, los de tránsito, ¿qué es lo que le dicen? Usted ha infringido la ley tal. Y se la presentan. Y usted le dicen, usted infringió esta ley. Usted tiene que merecer esta multa. Ahora, cuando venga el día del juicio, ¿qué va a pasar? Está este testigo, hermanos. Aquí está todo lo que usted debía hacer. Y si usted no lo hizo, ¿qué pasa? Usted infringió la ley. Nosotros vemos que Moisés expresa estas palabras al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que está expresando Moisés? Moisés, como un maestro de ese pueblo, él sabe y conoce a su pueblo. Nosotros conocemos a nuestra familia, sí la conocemos, convivimos con ellos. Y le enseñamos cosas, le enseñamos la palabra de Dios, pero también la conocemos. Moisés conocía de que al irse él, o al morir él, ¿qué iba a pasar con el pueblo? ¿Se iba a hacer qué? Rebelde. Estando aún Moisés ahí con ellos, él sabía que se portaban mal. Ahora cuando él se fuera, ¿qué iba a pasar? Iban a ser rebeldes. Pero ¿para qué les dejaba la Biblia? ¿Para qué les dejaba la ley? Para que ellos tuvieran algo donde pudieran reflejar lo que estaban cometiendo. Si estaban cometiendo un error, ellos tenían un testigo que les podía decir, te estás equivocando en esto. Por eso es importante la ley. Y ahora vamos a pasar al siguiente día, que es para que seas, ¿qué? Prosperado. Sabemos qué es lo que pasa con las personas que guardan los mandamientos de Dios, con las personas que guardan la ley. Vemos en la Biblia, vemos muchos ejemplos de qué es lo que sucede con las personas que guardan la ley. ¿Son qué? Prosperados. David fue prosperado, sí fue prosperado. Job fue prosperado, sí fue prosperado. ¿Quién en la Biblia que ha guardado la ley no ha sido prosperado? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes que han guardado la ley han sido prosperados? Sí hemos sido prosperados, pero hay una cosa, ¿prosperamos aquí o prosperamos allá? ¿A dónde quiere prosperar usted? Si usted espera prosperar aquí en la tierra, teniendo carros, teniendo casas, teniendo dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Usted está desaprovechando la oportunidad de prosperar en el cielo, de prosperar espiritualmente. La prosperidad sí puede venir, puede tener usted dinero, casas, trabajo. Pero ¿qué sucede con las personas que están ahí en la Biblia? Al final, ¿qué han sucedido con algunas personas? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos habían prosperado espiritualmente. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado con estas personas que habían sido prosperadas? Vamos abarcando el día miércoles también. ¿Cuál es el afán de guardar la ley? ¿Qué sucede? Cuando nosotros guardamos la ley y queremos ser prosperados o somos prosperados. ¿Qué dice el salmista? Es mejor un día de ¿dónde? Que 1000 fuera de ella. ¿Qué sucede con aquellas personas que fueron apedreadas, que fueron ultrajadas, que fueron muertas?
¿A dónde habían prosperado ellos? ¿Dónde sentían que habían prosperado? ¿Será que habían prosperado aquí en la tierra? ¿Dónde es nuestra prosperidad, hermanos? El guardar la ley a nosotros nos da una prosperidad. Y nosotros prosperamos, nosotros nos sentimos bien. Y cuando prosperamos, vemos un cambio en nosotros. Vemos nosotros que la noción del éxito en la tierra se basa ¿a qué? A tener una buena mercadería, una buena forma de vender, unos buenos atributos, dones, como lo dice la gente. Podemos tener en la vida una autosuficiencia para tener éxito. Pero ¿cuál es? ¿Qué lo hace usted tener éxito? Usted en la vida ha observado que hay algo que lo hace tener éxito a usted. Yo les puedo decir qué es lo que lo hace tener éxito a usted. Es la obediencia. Si usted obedece lo que le dicen, usted va a ser exitoso, ya sea en su trabajo, ya sea en sus estudios. Si usted es obediente, usted será exitoso. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, téngalo por seguro, hermano, que usted va a prosperar. Y si usted obedece la palabra de Dios, si usted obedece la ley de Dios, si usted obedece sus mandatos, usted va a ser próspero. David obedecía la ley de Dios, sí la obedecía. Job obedecía la ley de Dios, sí la obedecía. Abraham obedecía la ley, sí la obedecía. ¿Y qué pasaba con estas personas? Prosperaban, y no solo terrenalmente, también prosperaban espiritualmente. Nosotros debemos de obedecer la ley de Dios para que podamos prosperar. El afán y las luchas de los que guardan la ley. Vemos lo que dice el salmista, que dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuál es la lucha que tenemos nosotros hoy en día? Pensamos que guardando los mandamientos nos vamos a salvar. Pensamos que teniendo estas reglas, siguiéndolas al pie de la letra, nos vamos a salvar. ¿Para qué están hechas las leyes? Para que nosotros las conozcamos y veamos en qué nos podemos equivocar. Hay grandes beneficios en cumplir la palabra de Dios o la ley de Dios. Como lo vemos en muchos personajes, Dios nos prosperó. Vemos lo que sucedió con Josué, o lo que sucedió con Ezequías. ¿Pero qué debían de hacer? ¿Qué le decía Dios que debían de hacer estos sujetos? No te apartarás de donde le decía, ni a la diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas próspero. ¿Qué es lo que debe de hacer usted, hermano? La ley está escrita. Pero si usted no guarda un punto de la ley, ¿qué sucede? Ya la infringió toda. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Y si usted cree que al guardar la ley no se debe de hacer, que solo por gracia va a ser salvo, también está equivocado. La ley no lo salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Pero vemos el último día, jueves. Jesús, ¿como qué? Como ejemplo. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? ¿Infringió algún mandato de la ley? Obedeció la ley al pie de la letra, ¿sí? Hizo lo que Dios, hizo lo que su Padre le mandó. ¿Y qué sucedió con Jesús? Jesús fue ¿qué? Perfecto. En todos sus caminos Jesús fue perfecto. Y ahora, si nos salva Jesús y Jesús hizo cumplir la ley al pie de la letra, significa que nosotros también debemos de guardar la ley. Sí, hermano, que pareciera de que no
como lo decían los profetas, los apóstoles, expresaban algo y decían, somos peregrinos ¿a dónde? Somos peregrinos aquí. Y ellos sabían que esta no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, la patria celestial. Por eso es que hay que guardar los estatutos para que podamos vivir allá, no vivir bien aquí. Si usted cree que va a vivir bien aquí, está equivocado. Los apóstoles sabían eso. En Hebreos lo dicen. Ellos murieron, pero creyendo ¿en qué? En las promesas. Y ellos decían que tenían un Dios. Y Dios se dice que Él es Dios de ellos porque ellos así lo han hecho, porque ellos han pensado y creído en Él. Entonces Dios también los considera como nuestros hijos, como sus hijos. Ahora el último día y lo que nosotros podemos expresar al final, que es Jesús nuestro ejemplo, vemos lo que dice Juan, y dice, el que dice que permanece en Él debe andar, ¿como qué? Como Él anduvo. La última participación de nuestro hermano Edwin. Bien. Amén. Dios dice que vino como qué, como ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Entonces, si usted quiere prosperar, si usted quiere guardar la ley y si usted quiere ser salvo, ande como Jesús anduvo. Que nos puede bendecir, hermanos. Vamos a poner en pie para poder finalizar y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea su bendito nombre. Señor, le damos las gracias porque usted nos ha dado la bendición de poder estar aquí en tu santo templo, adorándote y glorificándote como tú has mandado, como tú has escrito y como tú has ordenado en tu ley, Padre. Te damos las gracias por todas las bendiciones derramadas sobre el pueblo de la confianza, la iglesia de la confianza, sobre el pueblo adventista, que tú siempre la sigas ayudando y guardando de todo mal y de todo peligro, Señor. Danos la sabiduría para poder comprender lo que está escrito en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Silencio reverente, habremos de guardar. Mi coro se
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos das esta hermosa oportunidad de estar en este lugar para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a rendir nuestra vida toda a ti y que lo que vamos a escuchar podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por cuidar a cada uno de nuestros hermanos. Y si hay personas quizás que en este momento están mal de salud o tienen dificultades económicas, quiero suplicar, Señor, que tu bendición pueda ser con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el himno 14, Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos alabados, la gloria, gloria, gloria. A Dios durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. La gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, gracia y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. A otras almas salva Dios, despertará, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 La lectura bíblica, hermanos, pueden buscarla en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió el jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Amén. Ahora, hermanos, los que pueden arrodillarse pueden hacerlo con mucha reverencia. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, de rodillas ante tu presencia, en humildad, Señor. Estamos humillados pidiéndote, Padre, que perdones nuestras culpas y nuestros pecados. Al mismo tiempo te damos gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos ha dado de poder estar de rodillas ante su santo templo. Pidiéndote, oh Dios, una bendición para todos los que estamos aquí presentes y los que no pudieron venir por alguna causa. Te ruego, Padre, que tú les visites si hay enfermedad en ellos. Pero ahora también te pongo en tus manos, Padre, a la hermana Berenice, a quien tú has elegido como instrumento, como portavoz de tu palabra. Úsala, Padre, que tu Espíritu Santo pose sobre ella
y que sea para edificación, oh Dios, para cada uno de nosotros el mensaje que tú has preparado por medio de los labios de ella. Gracias, Señor, porque yo sé que tú la usarás conforme a tu voluntad. Bendice, oh Dios, los diezmos y las ofrendas que serán depositadas. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido durante toda la semana. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros en el resto del programa. Te lo ruego, Padre, en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, las ofrendas y los diezmos, como lo hemos venido haciendo sábados anteriores, puede levantarse con reverencia y venirlo a depositar acá. Para recoger los diezmos y ofrendas vamos a cantar Traían en silencio, himno 524. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? Amén, ¿verdad? No hay mayor gozo, no hay mayor alegría que venir cada sábado y adorar el nombre de nuestro Dios. Creo que allá en casa no es lo mismo, aunque nosotros estudiemos la Biblia, pero la oportunidad que tenemos acá de venir y poder ver a nuestros hermanos, creo que eso jamás va a ser igual, ¿verdad? Que quedarnos allá. Así que yo les felicito también por tomarse ese tiempo, por venir y adorar juntos a nuestro Dios. Y esta mañana quiero que juntos meditemos un poco en la vida de un personaje que en lo personal
me gusta muchísimo. Creo que ya en otras ocasiones he hablado de él. No es José, porque ustedes saben cómo amo yo a ese personaje, ¿verdad? Pero esta vez no voy a hablar de José. Voy a hablar de otros personajes que realmente también marcaron historia, que hicieron historia y que nos dejan una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Pero antes, así como están, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias nuevamente, oh Señor, por tanta misericordia que tienes con nosotros. Gracias por tus cuidados y protección. En esta mañana queremos abrir tu palabra, pero queremos decirte a ti, oh Señor, que puedas hablar directamente a nuestros corazones, que la enseñanza que aprenderemos hoy podamos, oh Señor, ponerla en práctica en nuestra vida y también poderla compartir con aquellos que quizás no te conocen. Cuídanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace quizás una semana o 2 semanas me invitaron a la radio que tuviera un programa que fuéramos a hablar acerca de educación y hablé justo de este personaje y quise compartirlo con ustedes nuevamente. Por lo que escucharon en la lectura bíblica, ¿de quién vamos a hablar? De Daniel. Muy bien. Quiero que pensemos en estos jóvenes. De hecho, también tomé una materia con una beca porque todos los que somos maestros adventistas nos dan, se llaman como materias denominacionales, donde aprendemos mucho de nuestra iglesia. Y justo tomé la clase de Daniel y Apocalipsis. Obviamente no es profecía mi fuerte, nada que ver, pero sí me gusta mucho la historia. Entonces me sorprendió conocer tantas cosas que estaban alrededor de todo lo que estaba pasando allá en Judá. Y hubo un momento en la historia que se relata que llegaron, ¿verdad? Iba de Babilonia y llegaron hasta este lugar, pero todo iba siendo guiado por Dios, porque justo vamos a ir al capítulo 1 de Daniel, el versículo 2, vean quién es el que permite que sucedan las cosas, y dice, el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y que se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Vamos a ver el versículo 4. Deberían de llevar, ¿verdad? De entre todos los jóvenes que estaban allí en Judá, iban a escoger algunos jóvenes y vean para qué. Deberán ser jóvenes, pero vean las características. Deberán ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. Y se los llevaron hacia Babilonia. ¿Se imaginan ustedes a estos jóvenes? Yo me los imagino quizás de unos 17, 16 años, y que de repente, de la noche a la mañana, ellos estaban viviendo felices con sus padres, y de repente son arrancados del seno de su familia y llevados a un lugar desconocido para ellos, a una cultura diferente, un idioma diferente, gente diferente, y tenían que ir hacia ese lugar. Yo me imagino a estos jóvenes en el camino. ¿Qué iban pensando? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué habrán pensado estos chicos que iban hacia un lugar desconocido, un lugar donde no sabían qué iba a suceder con ellos? Cuando llegan allá, ellos tenían que pasar su primer prueba, y esa perspectiva es que quiero que veamos. La primer prueba que tienen que enfrentar estos jóvenes. El rey les dice, a estos jóvenes me los van a alimentar con la comida que yo como. Así van a ser alimentados. Muchos pudieron haber dicho, bueno, vamos a comer de lo que come el rey, felices. Pero estos jóvenes, cuando observaron aquellos banquetes, me imagino yo, primero, dice la historia, que estas comidas eran ofrecidos a los dioses de ese lugar. En primer lugar, estos jóvenes habían sido enseñados en su casa que no debemos adorar a otros dioses que el Dios, el único Dios que está allá en los cielos. Así que la primera prueba de ellos sí tenía que ver con el apetito, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que les pongan una mesa grande con todo tipo de comida. Cualquiera podría decir, ¿verdad? ¡Ay, qué emocionante, qué felicidad! Sin tener que pagar un centavo. A veces cuando vamos a comer a un lugar así un poco más fino, por lo menos unos
$15 un plato de comida, nos quedamos asustados. Imagínense ahí todas las cosas ricas que podían haber en esa mesa. La primera prueba para estos jóvenes, ellos sabían que había mucha de esa comida que estaba ahí que no la podían comer. Número 2, ellos sabían perfectamente que esa comida, en primer lugar, era ofrecida a los dioses. Era ofrecida a toda esa dioses, por así decirlo, que adoraban los babilonios. Así que ellos no podían comer de esa comida. Primera prueba, ¿qué habrías hecho tú, mi querido joven? ¿Qué habríamos hecho nosotros, queridos hermanos? Ah, no, pero es que el rey me lo está dando y yo no puedo desobedecer lo que el rey me diga. Así que venga para acá, me lo voy a comer. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué hicieron nuestros jóvenes? Y es justo lo que dice el versículo de Daniel 1:8, que dice, vean esta versión, en lo íntimo dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No era fácil hablar ahí con su encargado y decirles, mira, nosotros no comemos de todo eso que está ahí, nosotros no podemos comerlo. No era fácil, pero me encanta el siguiente versículo que dice, el 9, y Dios, vean bien quién, y Dios, dice la Biblia, hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos, quien está siempre a nuestro lado. Dios, vean qué maravilloso. Dios no había dejado abandonado a esos jóvenes. Es cierto, estaban fuera de su casa, fuera de su nación, pero Dios los iba acompañando. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos pasando los momentos difíciles, cuando estamos pasando por las pruebas, Dios está a nuestro lado. Dios no nos deja solo. Dios no nos abandona. Porque aquellos jóvenes pudieron haber dicho, pero Dios, ¿por qué permites que vayamos a ese lugar que no conocemos? ¿Saben qué? Dios quería también que esa gente, ese pueblo, en esa nación allá en Babilonia, lo conociera a Él. ¿Y qué más que llevar a esos jóvenes que habían sido muy bien educados? La persona encargada de ellos al principio no quería porque su vida corría peligro, y él pensaba, si estos jóvenes al presentarse delante del rey, y si él los ve que están todos raquíticos, desmerecidos, pálidos, ¿qué creen que iba a pasar con él? Lo iban a matar porque no había otra sentencia más. Así que al principio no quería, pero como la Biblia dice que Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía de él, entonces dice, ok, vamos a hacer la prueba por 10 días. Y durante 10 días, estos jóvenes, dice la Biblia, de que fueron alimentados de manera diferente. Y solo quisiera decirle algo que le dijo la persona encargada de ellos, y le dijo, tengo miedo de mi señor el rey. Tenía miedo aquel hombre, pero podía más el poder de Dios. Vean ustedes, podía más, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que todos estuvieron de acuerdo y le llevaban la ración de la comida, ¿verdad?, que ellos habían solicitado. Ellos iban a comer legumbres, ellos iban a comer solo cosas saludables, que esa debería ser también nuestra alimentación, ¿verdad? Así que ellos le pidieron a ese hombre cuál iba a ser su dieta, y ese hombre cumplió. Y para tomar agüita, que es lo que nosotros también debemos de tomar mucha, en abundancia, más hoy en estos días, ¿verdad? ¿Cuánto se necesita que nos hidratemos bien? El resultado: pasaron esos 10 días de prueba. Esos jóvenes iban a estar en entrenamiento aproximadamente unos 3 años. Al final de ese periodo, ¿saben qué sucedió con esos jóvenes? Eran 10 veces mejores que todos los que estaban ahí. Vean lo que dice justo el versículo 18.
Y cuando se cumplió el plazo, al fin del cual del rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó delante de él. Y el rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no se halló, vean eso ustedes, no se halló a nadie como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. De modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. Nadie superó a estos jóvenes. En todo, dice la Biblia, vean ese versículo, la descripción tan gráfica que hace, en todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría, con cuestiones de inteligencia, los halló 10 veces mejores que quienes, que todos los sabios, que todos los magos, que todos los astrólogos que habían en todo su reino. ¿Cuántos días fueron de prueba? 10 días. ¿Cuántas veces fueron mejores? 10 veces mejores que todos los que estaban en ese lugar. Mi pregunta es, queridos hermanos, ¿ustedes creen que esos jóvenes, estando ya en Babilonia, fue que decidieron ellos, no, aquí nos vamos a portar muy bien, aquí vamos a adquirir todos los valores, los principios, o creen que fue en casa? ¿Dónde creen que esos chicos habían sido formados? Ellos habían sido formados en casa. Queridos padres de familia, ustedes tienen una gran responsabilidad para formar a sus hijos. Y yo no me voy a cansar de poder decirles a ustedes también una y otra vez que es cuando están súper pequeños los niños, cuando ustedes deben de instruirlos, para cuando llegue el momento de la prueba, ellos tengan estas firmes convicciones y que nadie los haga caer, que nadie los haga ceder. Vean ustedes, esos jóvenes estaban solos allá. Ellos se pudieron haber puesto de acuerdo. Mira, aquí no hay nadie, nadie nos conoce. No está mamá, no está papá, no está el pastor de la iglesia, no están los ancianos, los líderes de la iglesia. Así que aquí nosotros comamos eso. ¿Qué tenía de malo? Si era comida. Pero ellos tenían convicciones muy fuertes. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían a quién era que ellos adoraban realmente y lo demostraron ahí. Por eso la Biblia, hermanas, es que nuestro manual. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, vamos rápidamente. Hay un consejo para todos los que son padres, para los que tienen niños pequeños. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice la Biblia, que hoy te mando a cumplir, estarán en tu corazón y se las repetirás, dice, a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés, ¿dónde? En tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, queridos padres, ustedes tienen que hablarles de la ley de Dios a sus hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén en reunión, cuando anden en el camino, andemos en un viaje, ahí deben ustedes siempre hablarles de la ley de Dios, enseñarles del amor de Dios. Y para mí, los padres de esos chicos hicieron una extraordinaria obra en educarlos a ellos, porque fueron y dieron un excelente testimonio. Y estos jóvenes también habían conocido de cerca al Señor, habían entregado su vida al Señor, porque fueron y dieron un buen testimonio. Dios los estaba llamando a ese lugar para que esas personas también pudiesen conocer al verdadero Dios. Y estos jóvenes, gracias a Dios, pudieron ser testimonio. Un evento más en la vida de estos jóvenes. El capítulo 3 de Daniel también nos habla de lo que sucedió y cómo ellos tuvieron que enfrentar otro reto, también en el capítulo 2, pero solo vamos a tomar estos dos aspectos. A mí me encanta tanto la Biblia y todo lo que podemos aprender de ella. Ahí saben de que en ese tiempo donde sucedió esto, había mucho como la insurrección o la sublevación, y entonces los reyes como que siempre estaban ahí, ¿verdad? Como bien en la mira,
que no les fuera a suceder a ellos en su reino. Entonces querían asegurarse de que todos sus súbditos, por así decirlo, les rindieran adoración a ellos, que cumplieran con lo que ellos les establecían. Y posiblemente el rey había escuchado, ¿verdad?, por ahí, de que querían como ir y quitarlo a él del reinado. Así que mejor decide, vamos a hacer algo, vamos a decir quién soy yo realmente. Aquí soy el rey, yo soy el que dirijo todas estas naciones. Y vean, esto a consecuencia del sueño anterior que había tenido en el capítulo 2, que se le había dicho, ¿verdad?, que él era la cabeza de oro. Entonces él decide, voy a mandar a hacer una estatua inmensa, grande, pero toda de oro. Esa estatua por lo menos medía, dice acá en el capítulo 3, el versículo 1, dice que mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros. No sé, hermano Edwin, 27 metros, ¿cuánto más o menos pisos podría ser? ¿Unas 3 pisos o más alto? Y eran 27 metros. O sea, imaginémonos el Hospital San Francisco, creo que tiene como 6, ¿verdad? 6 pisos. ¿Tiene más pisos ese? No estoy muy segura. Pero imaginémonos ese hospital. Y si dice que cada piso son 3 metros aproximadamente, ahí hay solo unos 18 metros. ¿Se imaginan cómo era esa imagen de grande? Si nosotros podemos ver desde lejos ese edificio del Hospital San Francisco, ¿verdad? Exactamente, la miraban todo mundo, era exagerada esa estatua que habían hecho. Pero vean ustedes exactamente a quienes llaman para que adoren a la estatua, no era toda la gente, vean específicamente a quienes llaman. Dice el versículo 3, el 2, y luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, los magistrados, dice acá, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y los mismos de los gobernadores y el resto, de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él iba a erigir. ¿A quiénes fue que mandó a llamar? Podríamos decir a todos los servidores públicos, ¿verdad? A los ministros, a los gobernadores, yo podría decir a los alcaldes, todos los que están en cada una de las dependencias del Estado, a ellos. ¿Quiénes eran los que estaban sirviendo al rey? ¿Se acuerdan ustedes? Eran aquellos jóvenes, ¿verdad? Ellos tenían cargos muy importantes. Entonces, ¿quién creen que estaba en la mira? Justo estos jóvenes, porque ellos hacían la diferencia. Y siempre cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, siempre van a haber personas que nos van a querer hacer quedar mal, ver mal, porque estamos haciendo lo correcto. Entonces todos sabían que esos jóvenes adoraban al Dios verdadero y que nunca se iban a inclinar ante una estatua. Así que fueron, y cuando yo leí este versículo, vamos a ver el 8 especialmente, porque a ellos les dijeron, tienen que arrodillarse ante esa estatua, y el que no se arrodille va a ir a un horno de fuego. Pero dice el versículo 8, vean ustedes, por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos, para acusar a nuestros jóvenes. Otra prueba difícil que ellos debían de pasar. Y se presentaron delante del rey. No solo se quedaron, ¿verdad?, ahí, y estos jóvenes, pero no. Y cuando veían que sonaban todo tipo de instrumentos, y esos jóvenes, yo me los imagino a esos jóvenes ahí, a esos 3 gobernadores, a esos ministros, a esos magistrados, no sé qué cargo específicamente tenían, pero tenían cargos elevados en el reinado. ¿Se imaginan ustedes estar delante de todo el gabinete del gobierno, los diputados y todo ello, y ahí nuestros jóvenes? No era fácil esa prueba que ellos tenían que enfrentar, porque era más fácil otra vez ponerse de acuerdo. Miren,
arrodillémonos y que nadie nos va a ver. Si rapidito y nos levantamos, ¿verdad que bien pudieron haber dicho eso? Si aquí no hay nadie cerca, pero ¿quién los estaba observando? Dios. Ellos sabían, estaban siendo probados nuevamente para ver si realmente estos jóvenes adoraban, ¿verdad?, al Dios del cielo. Fueron y demostraron una vez más cuán poderoso es Él. Y me encanta la manera tan contundente que ellos contestan. Dice el versículo 13. Le contaron al rey lo que estaba pasando. Hay jóvenes que no están rindiéndote a ti la adoración. Dice el 13, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nuevos nombres que les habían puesto, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, o sea, le vamos a dar un ultimátum acá. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran a la estatua de oro que mandé a erigir? Díganme, entonces, si al oír el sonido de la bocina, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y todo instrumento de música, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Es que no solo era arrodillarla, era adorarla. Y ellos sabían, conocían perfectamente los mandamientos de Dios, porque en casa los habían aprendido. Ellos sabían que el mandamiento número 1 justo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo que dice: no te harás imagen. Ellos se lo sabían perfectamente. Pero lo que decía el hermano esta mañana, no solo es saberlo, es aplicarlo. Porque yo puedo saberme toda la Biblia, pero vivir lejos de lo que dice la Biblia. Pero estos jóvenes no solo sabían la Biblia, sino que la podían aplicar a su vida también. Así que ellos sabían perfectamente que no podían adorar a otro Dios que no fuera el Dios verdadero, que no se podían inclinar ante otro Dios que no fuera su Dios. Así que el rey les dijo, vean la pregunta que les hace el rey: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? O sea, no hay nadie. Si yo soy aquí el que mando básicamente, ¿quién va a poder librarlos a ustedes? Y vean la respuesta de estos chicos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad, les dicen ellos, pero es que me encanta. Y yo me imagino que estos jóvenes no estaban ahí temblorosos, porque Dios estaba con ellos. Me imagino que estos jóvenes quizás cuando se presentaron delante del rey oraron mucho. Así es cuando nosotros vamos a tomar una decisión, orar al Señor. Me imagino que el Espíritu Santo estaba junto a ellos para tener esa autoridad con la que ellos hablan también, y le dicen en el 17, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún así, dicen estos jóvenes, pero aún así, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. ¿Cómo creen que se puso entonces el rey? Furioso. ¿Cómo es posible que estos jovencitos me vengan a decir a mí que no van a adorar la estatua, cuando todos los que están aquí, todos los servidores públicos lo están haciendo? ¿No creen ustedes que también es un ejemplo para nosotros? Llegará un momento, hermanos, que quizás nos va a tocar enfrentar la misma situación en el tiempo del fin. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cederemos? ¿Negaremos a Dios? Porque para esos jóvenes era más fácil negar a Dios y decir: ah, no, sí, rey, está bien. Lo mandaron a calentar 7 veces más el horno. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar frente a un horno de esos grandes artesanales, donde mi suegra hay de esos hornos, y solo estar frente ahí, cómo se siente, ¿verdad? Que quema, y cuando meten el pan, en pocos minutos ya está cocido. ¿Se imaginan ahora ese horno
que dice la Biblia que cuando los soldados, las personas que los echaron a ellos, cayeron muertos. ¿Se imaginan el resplandor? O cuando nosotros nos quemamos un dedo, casi lloramos, ¿verdad? Y se imaginan estar ahí, en ese horno. Pero estos jóvenes tenían una firme convicción y Dios premió la fidelidad de estos jóvenes porque habían aprendido allá en casa, porque su mamá, su papá se habían preocupado que los jóvenes interiorizaran el amor a Dios en primer lugar, porque eso es lo que leímos en Deuteronomio, y les vas a enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y ellos habían aprendido a amar a Dios, y por eso estaban dispuestos aún a dar su vida por ese Dios. ¿No creen que es gran compromiso que tienen ustedes también? De poder enseñar el amor de Dios a sus hijos. Esos jóvenes, yo puedo decir una palabra para ellos, eran íntegros, porque integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. A ellos nadie los estaba supervisando, pero ellos fueron íntegros y Dios premió a esos jóvenes porque Dios los salvó. Cuando ellos fueron echados ahí en ese horno de fuego ardiente, dice que ni siquiera olor a quemado se sentía de sus cabellos. ¿Se imaginan ustedes el milagro de nuestro Dios? ¿Se imaginan ustedes el testimonio de estos jóvenes que habían ido a ese lugar desconocido, donde nadie quizás nunca había hablado o oír hablar del Dios verdadero? Tuvieron esa gran oportunidad y lo hicieron muy bien. Queridos jóvenes, les hablo a ustedes también. Todos los días tenemos pruebas, todos los días nos enfrentamos a diversas cosas. Aprendamos de estos chicos y seamos íntegros. Aprendamos de estos jóvenes y realmente seamos testimonio para las demás personas, para los jóvenes que están a nuestro alrededor. Este hombre, este rey, al final de que dijo, ¿qué Dios lo va a poder librar de mi mano? Bendijo al Dios de estos jóvenes, porque en el versículo 28 él exclama: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos también a sacrificar muchas cosas por nuestro Dios? A veces nos ofrecen un trabajo, hay que ir un sábado, ¿y qué hacemos? Dios sabe de que sí necesito trabajar y me voy a trabajar. A veces, cuántas cosas, los amigos, vamos a una fiesta. Yo estoy joven, voy a disfrutar de la vida. Y cuántas otras cosas más que el mundo nos puede ofrecer. Jóvenes, es tiempo que nosotros actuemos diferente, que realmente Dios pueda ver en ustedes ese reflejo de esos chicos allá en Babilonia. Y hay una cita en particular que me gusta mucho, que voy a ver si la puedo compartir con ustedes, que creo que cada mañana los jóvenes deberían repetírsela. Está en el libro Educación Cristiana, la página 54. Vean, dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres
hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hermanos, que Dios nos ayude. El tiempo del fin está cerca. Las señales las vemos a cada momento. Imagínense cómo estamos hoy. Un pequeño virus, lo que ha venido a hacer. Dios nos está mostrando. Las señales están llegando. No tenemos que esperar más. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener ese espíritu que tenían esos jóvenes, esa seguridad, esa certeza de quién era el Dios a que ellos servían. Que nosotros también, con la misma autoridad, podamos hablar a los demás y decir: yo adoro al Dios verdadero, yo adoro al Creador del cielo y la tierra, y no tener miedo de expresarlo. ¿No les gustaría, hermanos, que esta mañana oráramos para que le pidamos a Dios que nos ayude a ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos? ¿Les gustaría estar en pie y que le roguemos esta mañana al Señor que nos ayude a entregar nuestra vida a Él, que le amemos con todo nuestro corazón, así como esos jóvenes le amaban? ¿Les gustaría ponerse en pie y que juntos oremos y clamemos al Señor? Vamos a orar, porque solo Dios puede transformar nuestro ser. Yo no puedo saber lo que hay en cada corazón, y ustedes pueden saber lo que hay en mi corazón. Solo Dios. Solo Él sabe las luchas que tenemos cada uno de nosotros. Y pidámosle a Dios que cuando venga la crisis final, podamos estar firmes, así como estaban esos jóvenes. Yo me los imagino así, parados ahí, viendo cómo todos los demás adoraban, pero ellos se mantuvieron firmes porque sabían a quién habían creído. Que Dios te ayude, mi querido joven, mi querido niño, y nosotros como adultos también, a ser un ejemplo para ellos de amor y fidelidad a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, esta mañana nuevamente clamamos a ti. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón, que nos comprometamos contigo, que te seamos fieles, que seamos íntegros en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Que cuando venga el momento de prueba, podamos, oh Señor, resistirla, y que podamos saber también que tú estás a nuestro lado, que no nos abandonas, así como estuviste con Daniel, así como estuviste con esos 3 jóvenes. Ayúdanos a saber que tú siempre estarás a nuestro lado. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que nunca nos vas a abandonar, y ayúdanos a que siempre estemos cerca de tu lado. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.
entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.